¿Qué tal, muchachos? Muy buen día. Hoy estamos trabajando el tema de la división sintética y en este caso vamos a resolver el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Muchachos, ¿me autorizan grabar este video para que puedan hacer su tarea, estudien para el examen y también para guardarlo para futuras generaciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, chavos, pues vamos a ver, fíjense bien. En la división sintética, ¿qué es lo que debo de observar? En primera, sirve para resolver polinomios, es decir, generalmente son para cuatrinomios, quintinomios, es decir, elementos que tengan más de 3 términos. ¿Por qué? Porque los trinomios por lo regular se resuelven ya sea con un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, o es un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí la idea, muchachos, es que la división sintética se utiliza para expresiones algebraicas en donde sean de 4, 5, 6, 7 términos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense bien. Cuando yo tenga un polinomio, que en este caso tengo 1, 2, 3, 4 términos, ¿qué es lo que voy a observar? En primera, el polinomio debe estar acomodado desde la letra que tenga el exponente más grande al más pequeño, como aquí sería x al cubo, al cuadrado, a la 1, y aquí sería x a la 0. Número 2, ya una vez que yo tenga identificado mi polinomio y que esté bien ordenado, voy a atender los números que acompañan a cada una de las letras. Es decir, los coeficientes que acompañan a cada letra es lo que voy a considerar. ¿Qué voy a hacer, chavillos? Fíjense bien. El 1, el -3, el -4 y el 12 son los factores que me van a ayudar a trabajar mi división sintética. Pero para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar los divisores del término independiente, que en este caso es el número 12, y voy a buscar los divisores del número que acompaña a la letra que tenga el exponente más grande, y en este caso sería el 1. Por lo tanto, muchachos, los divisores de 12, me ayudan por favor, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los números que podemos dividir con el 12? El 1. El 1 sería positivo y negativo. ¿Qué más? El 2. También sería positivo y negativo. ¿Cuál más? 3. Todos los números, chavillos, deben ser en positivos y negativos. Después del 3 seguiría 4. 4. ok, en positivo y negativo. ¿Cuál seguiría? 6. 6. Correcto, en positivo y negativo. Después, 12. ok. Y ese sería el número más grande divisible con el 2. Ahora, los divisores que acompañan al 1, serían los divisores de 1, es decir, el coeficiente que acompaña a la letra que tenga el exponente más grande. Entonces sería el 1, chavillos. Y divisores de 1, pues nada más sería el 1. Ahora, voy a dividir los divisores del término independiente con los divisores que acompañan a mi x cúbica. Al momento de yo dividir estos factores entre el 1, me doy cuenta pues que serían obviamente todos los mismos factores del término independiente. Chavillos, estos son los factores con los que yo voy a trabajar. Esta es la descomposición de mis factores para mi división sintética. Y cuando yo haga mi división sintética, siempre me debe de quedar un residuo de 0. Es decir, es como si estuviera yo realizando una división algebraica, pero es un nuevo formato. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien. Los números que acompañan a cada uno de los términos los voy a ir escribiendo aquí. El 1, el -3, son los coeficientes que yo voy a tomar. El -4 y el 12. Tomo cada coeficiente que acompaña al polinomio en mi división sintética. Y todos los factores que acabo de encontrar aquí, el 1 en positivo y negativo, el 2 positivo y negativo, etcétera, los voy a colocar como un factor. Son los que yo voy a seleccionar como factores.
Por lo tanto, chavillos, empiezo con el 1. Este 1 en positivo. ¿Cuál es el proceso de la división sintética, muchachos? Bueno, que este 1 que yo tengo aquí, lo bajo directo primero y empiezo a hacer una multiplicación y suma de, es decir, 1 por 1, igual con su signo, más por más, da más, 1 por 1, 1, y después realizo la suma resta dependiendo de los signos que yo tenga aquí, menos 3 más 1, Menos 2. Menos 2. y ese proceso lo voy a hacer repetitivo, es decir, seguimos multiplicando, menos 2 por 1 sería menos por más, menos 2 por 1, 2, menos 4 menos 2, Menos 6. Menos 6. correcto, menos por más, menos Menos 6 por 1, más 12 menos 6. más 6. Más Ok. 6. Si aquí no me da un 0, significa entonces que este factor no es útil para que mi división sintética me dé un residuo de 0. Entonces, lo que yo estoy buscando siempre es como si yo estuviera realizando una división algebraica. Entonces, chavillos, el 1 lo descartamos. Vamos a probar ahora con su signo negativo. Por lo tanto, empezamos a checar, fíjese bien. Ya el 1 no me funciona, pues ahora pruebo con el menos 1. Y así es como vamos a ir realizando cada uno de los factores a prueba y error de la multiplicación y suma y resta. Y empezamos una vez más. Sería más por menos, menos 1 por 1, 1. Menos 3 menos 1, Menos 4. 4. menos por menos, Más Más 4 por 1, 4. 4. menos 4 más 4, 0. más por menos, Menos 0 por 1, 0. más 12 menos 0. Más 12. 12. Ok, si te fijas, entonces no me da un 0 aquí tampoco, chavillos. Entonces el menos 1 tampoco sería un factor. Bueno, pues ya que probé con el 1 y el menos 1, pues sigue ahora el 2 positivo. Y empezamos. Más por más da más. 1 por 2, 2. Menos 3 más 2, Menos 1. Menos 1. ok. Menos por más, Menos 1 por 2, 2. menos 4 menos 2, Menos 6. ok. Menos por más, Menos 6 por 2. 12. 12. Miren, más 12 menos 12 ya me da un residuo de 0. Por lo tanto, chavillos, significa que este 2 sí es un factor que va a ser útil para factorizar mi polinomio, es decir, para lograr mi descomposición en factores. Recuerda, algo importante, lo que yo voy a obtener aquí van a ser la mayor cantidad de factores posibles, porque recuerda que cuando factorizamos, pues nuestros resultados generalmente son la expresión de puras multiplicaciones. Entonces, chavillos, este primer factor es el que acabamos de encontrar aquí. ¿Cómo lo vamos a escribir? Nosotros lo vamos a escribir dentro de un paréntesis, pero esto, chavillos, es como si fuera x igual a 2. Bueno, recorro. Eso es como si tuviéramos un x igual a 2, ¿sí? Porque ese es el valor que yo estoy buscando. Pero este 2, como se encuentra al lado derecho del igual, lo voy a pasar del lado izquierdo. Por eso, de positivo va a pasar a negativo.
Y así es como yo lo voy a expresar en forma de factor. Entonces realmente no es un 2. Cuando yo lo exprese en forma de factor, será un x menos 2. Y este factor es el que voy a colocar como parte de mi resultado. ¿Están de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a hacer ahora el mismo proceso. ¿Por qué? Tú te fijas, lo que acabo de formar es lo que sigue. Fíjese bien. Voy a borrar aquí nada más los números porque voy a utilizar otra vez mi formato de la división sintética. Y quiero que te des cuenta de algo importante. El polinomio que yo tenía estaba elevado al cubo. Por lo tanto, chavillos, fíjate bien, ¿eh? Cuando yo hago una división sintética, significa que le estoy reduciendo el grado a mi polinomio. Es decir, este polinomio que yo tenía aquí originalmente se está transformando en un polinomio de menor grado. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos coeficientes que tengo aquí es el nuevo polinomio que voy a formar. Es decir, mira, mi polinomio de ser x cúbica va a pasar ahora a ser dx cuadrada. De x cuadrada pasa a ser de x a la 1. Entonces, de x a la 1 va a pasar a ser de x a la 0. ¿Están de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y aquí, chavillos, pues el último término pues desaparece, porque vamos a ir reduciendo los exponentes de la x, de 3 a 2, de 2 a 1, de x a la 1 pues sería x a la 0. Entonces ya el último ya no se escribe. Y estos numeritos que me quedaron aquí son los nuevos coeficientes que van a acompañar a mi polinomio. El 1 va con la x cuadrada, el menos 1, aquí sería con la x a la 1, y el menos 6 es el último que va a aparecer aquí. ¿Aquí vamos claros con el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense bien lo siguiente. Este x a la 1, pues es como si fuera realmente una x, ¿sí o no? El x a la 1 es como si yo escribiera una x, Sí. Sí. y el x a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces 6 por 1, 6. El polinomio entonces que acabo de formar sería este. X al cuadrado menos x menos 6. Entonces, chavillos, vuelvo a utilizar la división sintética. ¿Cómo sería esto? Estos factores que están acompañando a mis letras y el término independiente lo escribo en mi división sintética. Entonces sería 1 y luego sería el otro menos 1 y el otro factor sería menos 6. Esa es la división sintética nueva que voy a trabajar. Importante, como aquí ya probé el 1 y el menos 1, entonces ya los dejo de utilizar. Estos ya no los vuelvo a usar. ¿Por qué? Porque ya comprobé que este no va a ser un factor de mi división sintética. Aquí, chavos, empecé con el 2 y mira, sí funcionó. Como el 2 me funcionó, aquí también vuelvo a probar con el mismo 2. Y así de manera progresiva. El 2 no me funciona, pruebo el menos 2 y luego el 3 y menos 3. Y así sucesivamente hasta que yo reduzca este polinomio lo más que se pueda. Y recuerda que el residuo debe ser 0. El primer número que aparece, es decir, mi primer coeficiente, lo escribo tal cual, pasa directo. Y empezamos, mire, más por más, se pone positivo. 1 por 2, 2. Menos 1 más 2, Más 1. ok. Más por más, Más 1 por 2. 2. Menos 6 más 2. Menos 4. Y este menos 4 que acabo de formar aquí, como no es un 0, significa entonces que este 2 no está funcionando para esta división sintética, porque mi residuo aquí debe de ser de 0. Entonces, chavillos, pues probamos ahora con el menos 2. Y empezamos. Más por menos. 1 por 2. 2. Menos 1 menos 2.
Menos 3. Y luego menos por menos, Más. 3 por 2. 6. Miren, menos 6 más 6, 0. Como este residuo es de 0, significa entonces que este factor sí es válido. Y recuerda, lo voy a colocar dentro de un paréntesis. Y esto es como si fuera un x igual a menos 2. ¿Están de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este menos 2, huerquillos, lo voy a pasar del lado izquierdo del igual. Y de ser negativo pasaría como positivo. Entonces, este es mi nuevo factor. Y lo escribo acá arriba. X más 2. Chavillos, cuando yo ya escogí mi factor, recuerda, el polinomio que tenemos hay que reducirlo. En este caso, este polinomio que tenemos aquí se reduce en su parte del exponente. De x2 va a pasar a x1. De x a la 1 va a pasar a x a la que? 0. A la 0. Y obviamente el último término desaparece. Aquí me doy cuenta entonces que este x a la 1 pues realmente es una x. Y que este x a la 0, ¿cuánto es? 1. 1, 1, 1. Chavillos, me doy cuenta que este último polinomio es un x menos 1. Por lo tanto, huerquillos, lo que yo acabo de encontrar es un polinomio totalmente reducido. ¿Están de acuerdo con esto? Profe, Adelante. ¿por qué es 1x menos 1 y no es 1 menos 3 como en la anterior que agarró el residuo de la operación? Sí, ahí voy para allá. Es que ahorita lo que acabo de reducir fueron las letras nada más. Si se fija, estoy trabajando ahorita nada más con la potencia. ¿Simón? Ahí le Ah, va. sí. De x a la 2 pasamos x a la 1 y ya lo escribí como x. De x a la 1 pasamos como un x a la 0. ¿Simón? Sí, Y el, profe. y el x a la 0 es un 1. ¿Sale, vale? Sí. Ok. Ahora voy a colocar los coeficientes. Este 1 lo pongo aquí. Este menos 3 es el que voy a colocar acá. Y el 0 pues ya no se escribe. Por lo tanto, chavillos, este polinomio ya es el definitivo. Si te fijas, el paso es repetitivo en la división sintética. Tengo mi polinomio original y voy reduciendo, después de una división sintética, los exponentes de mis partes literales. Y los números que me van quedando en mi división sintética son los nuevos coeficientes. ¿Sí están de acuerdo con esto, barquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, Chavillos, profe. muy bien, muchas gracias. Si se fijan, esta última parte ya está totalmente reducida. Y si te fijas, me quedó un x menos 3, porque si yo este 1 lo escribo o no lo escribo, sería lo mismo. Entonces, chavillos, este x menos 3, si se fijan, ya es su mínima expresión y sería el último factor a determinar. Entonces, huerquillos, recuerda, cuando yo tengo la expresión como 2, como menos 2, yo lo pongo como una igualdad. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, si el primer factor fue un 2, yo digo x igual a 2. Entonces el 2 desde la parte derecha pasa a la parte izquierda como negativo. Si yo tengo después, chavillos, un x menos 2, bueno, pongo x igual a menos 2 y el 2 del lado derecho pasa al lado izquierdo. Pero si tú te fijas aquí, ya lo que me quedó fue un x menos 3, ya directo. Entonces este fue mi último factor y es el que voy a colocar acá arriba, x menos 3. Me doy cuenta entonces, muchachos, que este polinomio que tiene una potencia cúbica, su descomposición en factores serían estos tres.
que yo tengo aquí. Una manera de comprobarlo, si usted gusta, sería multiplicar este x menos 2 por el x más 2 y el resultado multiplicarlo por el x menos 3 y se va a poder dar cuenta que nos va a dar este polinomio de aquí. Chavillos, ¿quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias por participar en este video. Muy amable.